Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 13 de noviembre, cómo pasa ya el añito, qué poco falta para terminarlo. Y bueno, hoy vamos a ver Grifols y Almiral como las farmacéuticas, pero vamos también a dar un pequeño repaso a tres bancos muy importantes que hemos traído mucho en el canal, como son el Santander, el BBVA y Bankinter. Además vamos a ver Celnex en comparación, por ejemplo, a Grifols o Almiral, hablando de ampliaciones de capital. Es un tema bastante interesante que vamos a comentar ahora, porque hay un miembro del canal que ha hecho un comentario muy interesante y no traigo Almiral porque lo haya pedido, que también, sino porque, bueno, comenta si está barata o no, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y por último, IAG. Prestar mucha atención a todos aquellos inversores de IAG porque tenemos noticias muy interesantes que hay que comentar, que pueden traer caídas en el corto plazo muy profundas, pero que luego se pueden recuperar fácilmente. Atentos, lo vamos a comentar viendo lo que pasó en el 2010 con lo que está pasando ahora y veréis los parecidos asombrosos. Si has llegado hasta aquí, eres nuevo en el canal o directamente te ha llegado un enlace, lo has visto en una página, te invito a que te suscribas y actives la campanita, y si te gusta este tipo de vídeos, con agradecerlo en forma de like es más que suficiente, porque la verdad es que a mí me haces un gran favor y a ti no te cuesta nada. Bueno, vamos a empezar ya con Grifols, esa empresa altamente endeudada que bueno, lo estaba haciendo bastante bien en los últimos, bueno, bastante bien, lo estaba haciendo pésimamente desde esos resultados después de la pandemia, en un 2022 que no conseguía cuajar porque no era capaz de remontar los beneficios que había ya en el 2019. Os recuerdo que eran en torno a 770 millones de euros anuales, alguna cifra que les daba un precio objetivo en torno a 26,50 €, pero no es capaz de sacar un beneficio apreciable, ni muchísimo menos retornar a esas cifras de 2019 y 2018. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo nos encontramos en un escenario donde prácticamente lo que estamos viendo es comprar a un precio determinado, vender a otro y poco más. Ahora lo que estamos viendo es, bueno, pues un acoplamiento del precio con las medias, como se esperaba desde hacía bastantes meses, porque fijaros la separación simétrica que tenemos aquí de las medias con respecto entre ellas y con respecto al precio. Rebote sin ningún tipo de sentido, absolutamente ningún tipo de sentido. Vuelve otra vez a redil, vuelve otra vez a rebotar y vuelve otra vez a caer. Bueno, por lo que estamos viendo aquí, no me atrevo a dibujarlo porque es un poco pronto, pero sí se está empezando ya a apreciar una triangulación simétrica. Y esto solo se puede resolver por fundamentales. Si no tenemos unos buenos fundamentales que nos apoyen con un crecimiento, bueno, pues entonces continuaremos con este escenario. A medida que vayan cambiando los fundamentales y sean estables en el tiempo, bueno, pues podremos hablar si esta triangulación simétrica, y estoy hablando demasiado pronto porque todavía es pronto para hablar de esa triangulación simétrica, se podría romper por la parte superior. Lógicamente ya volveríamos a precios en torno a 18, 20 euros. Pero para eso tienen que venir los fundamentales primero. Sin fundamentales no se puede subir. Y ahora mismo lo que estamos apreciando, ¿no? Unos fundamentales bastante mediocres. Y bueno, pues ahora simplemente toca esperar a ver qué es lo que sucede. Mi apuesta, bueno, pues que lo más normal es que vaya a buscar otra vez la zona de entre los 8,50 y los 8 euros. Es lo más normal. Pero bueno, eso ya sabéis que es un futurible que nadie conoce. Nadie conoce. Yo me arriesgo un poquito porque la probabilidad está... es más probable que vaya a buscar esa zona que vuelva a buscar otra vez la zona de los 14,91 €. Pero si se confirma esta triangulación, lo más probable es que volvamos a ver precios más cercanos entre los 10 y los 9,50. Si no es capaz de mantener esta triangulación, volveremos a ver otra vez entre los 8,50 y los 8 euros por acción. Almiral, pues nos decía este miembro, Daniel Blanco, me decía que si no me parecía a mí que estuviese muy barata Almiral. Y bueno, pues Almiral es esa empresa farmacéutica donde ha sacado un producto muy bueno para la piel, no me va a salir ahora, la piel atópica. Bueno, ahora no me sale. Un medicamento muy bueno, aprobado, pero tiene que representarlo en las cuentas, ¿vale? Si tú tienes una aprobación de un medicamento, pero luego no se vende, pues no te sirve de nada. Por ahora es demasiado pronto para ver los resultados. Cuando veamos en los resultados que ese medicamento aporta un gran capital, tanto en ingresos como en beneficios, pues entonces cuando Almiral se va a disparar. ¿Qué es lo bueno que tiene Almiral? Pues que ha hecho una última ampliación de capital bastante, bueno, una ampliación de capital mediana, por así llamarlo,
pero solo para 4 gatos. Y estamos hablando de principalmente el primer inversor de la acción, esta famosa familia de cuyo nombre ahora no me acuerdo. Bueno, pues esas personas han dicho que vamos a hacer una ampliación de capital, pero las ampliaciones de capital son todas las acciones son para mí y ya las pago yo. Lo curioso que las estaban haciendo la ampliación de capital por encima del precio de mercado en ese momento. Estamos hablando de este momento de aquí. Muy, muy curioso. Muy curioso. Ya saqué su día un vídeo hablando de esta situación que es muy curioso porque es exactamente al revés de lo normal. ¿Cómo hacemos nosotros las ampliaciones de capital de forma normal? Pues es muy fácil. Imaginaos que yo tengo una acción, tengo una empresa, soy el capital dominante y quiero hacer una ampliación de capital. Vale. Lo primero que hago es inflar el precio de la acción, lógicamente. ¿Por qué? Porque cuanto más suba el precio de la acción, más barata va a aparecer esa ampliación de capital que voy a proponer y por lo tanto tengo una ventaja de que los accionistas acudan a ella. ¿Vale? Imaginaos aquí que estamos aquí en Almiral a un precio de 8,50 €. Como fue el caso aproximadamente, 8,50 €. Si yo inflo el precio de la acción y soy capaz de subirla, por ejemplo, a 12 € y luego hago una ampliación de capital a 8 €, por inventarme los números, bueno, pues a la mayoría de los inversores les parecerá una ampliación de capital con unas acciones muy baratas, y por lo tanto tendré esa herramienta para que la gente acuda a esa ampliación de capital y no les cueste tanto gastarse su dinerito en que no se le diluya su dinero, ¿vale? Lógicamente, si está a 12, luego vendrán las caídas correspondientes, pero eso ya no es mi problema, ¿vale? Yo lo que quiero es que acuda la gente. En cambio, si hacemos una ampliación de capital donde el precio está por debajo de ese precio y tú estás haciendo una ampliación de capital más cara que las acciones, ¿por qué voy a acudir a la ampliación de capital? No tiene ningún sentido. Si yo a mercado las puedo comprar a 8, ¿para qué me haces una ampliación de capital a 8,50? No voy a comprar a 8,50 pudiéndolas comprar a mercado a 8, no tiene ningún sentido, ¿no? Y mucho menos cuando no soy capaz de comprarlas porque te las estás quedando tú todas. ¿Esas son buenas noticias? En un principio sí parecen ser buenas noticias. Y luego nos enteramos que ese dinero de ampliación de capital puede ser para comprar algún que otro medicamento que alguna farmacéutica del estilo de Almiral pudiese estar vendiendo. Con lo cual, sí, mi opinión es que Almiral está barata, pero eso no significa que vaya a subir o vaya a bajar. Hay muchas acciones que me parecen que están baratas y no por ello tienen por qué subir o por qué bajar. Cuando empieza a reflejarse en las cuentas de Almiral el nuevo medicamento, cuando pues poner mediados del 2024, a lo mejor en el primer trimestre del 2024, para mediados de 2024 o incluso para finales de 2024, pues entonces estaremos hablando de otro escenario. Valoraciones, bueno, pues muchos de los profesionales del sector, bueno, le dan unas valoraciones que están en torno pues entre los 14 y los 15 euros por acción aproximadamente. Algunos bajan un poquito más, 13 euros y medio, 12 euros y medio, otros exageran un poquito con precios que van más allá de los 18, lo cual a mí pues ahora mismo se me antoja bastante difícil sin saber bueno, pues cuánto se puede vender este medicamento, qué acceso va a tener a la gente, si lo van a cubrir los seguros, si va a ser un medicamento caro, barato, si va a tener suficiente margen de beneficio la empresa para operar con él. Pero bueno, estamos hablando de una empresa que podría estar valorada entre 15 y 14 euros. Y repito, eso dependerá mucho de lo que pase con este medicamento. Así que Daniel Blanco, sí, mi opinión es que está baratita, pero estamos a 8 euros, no estamos a 2 euros o a 1, donde, bueno, pues la acción estaría hiper barata, ¿no? Estamos a 8 euros. Incluso si tú compras esa 8,50 €, si luego ves caer la acción a 7, bueno, pues no te sirve de nada seguir estando muy barata. Simplemente hay que ver los fundamentales por dónde van. Por ahora, la acción sigue un patrón bajista clarísimo, donde no ha respetado los mínimos del 2020, que estaban en torno a los 8,57 €, 8,60 € aproximadamente, y ahora tenemos muchas más acciones en circulación, donde, bueno, sí, es una ampliación de capital, sí, los dueños de esas acciones se han comprometido a no deshacerse de ellas en un periodo de tiempo determinado, pero hay que contar que ahora tenemos varios millones de acciones más no en circulación, pero que podrían estar en circulación en los próximos años. Con lo cual esos precios objetivos podrían quedarse en nada y podrían bajar perfectamente a 13, a 12, a 11 y a 10 euros. Así
que todos los factores hay que tenerlos en cuenta. Depende mucho de lo que vaya a hacer la principal familia inversora con ese dinero, si vamos a comprar nuevos medicamentos, si vamos a comprar licencias, si vamos a comprar incluso alguna pequeña farmacéutica o laboratorio, yo qué sé. Vete tú a saber lo que pueda pasar en un futuro. Pero sí, Almirall es una empresa que le faltaba poco para poner en mercado ese medicamento y por lo tanto, bueno, pues hay que tener un ojo siempre detrás porque puede ser muy buenas noticias. Vamos ahora con los bancos. Bueno, antes quería hablaros de Celnex, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las ampliaciones de capital? La ampliación de capital, fijaros cómo funcionó, que en Celnex, si no recuerdo mal, fue en esta época de aquí, porque estaba yo invertido en Celnex en esa época, fue en noviembre del 2020, un buen momento para Celnex, y propuso una ampliación de capital. ¿Por qué no propuso la ampliación de capital, por ejemplo, aquí, en lo peor de la pandemia? Bueno, porque ellas querían pues un precio determinado. No se infló el precio subió y cuando lo teníamos en la cúspide, ampliación de capital. Si tú sumabas las acciones, dividías entre el precio, los beneficios, las pérdidas y demás, pues daba precios objetivos en torno a entre 36 y 31 euros por acción. Fijaros, entre 36 y 31 euros por acción, dependiendo de los fundamentales, si mejoraban o no mejoraban. Entonces, ampliación de capital era porque había que seguir comprando instalaciones, antenas para seguir creciendo, ¿no? No seguir creciendo a base de deuda, que también con la deuda iban creciendo a punta pala. Bueno, pues fijaros lo que hizo el precio. El precio se derrumbó, llegó hasta 37 y pico, y puntualmente hasta 36 bajos, y a partir de ahí rebotó con fuerza. ¡Bum! Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos toda la debacle que tuvo, que va bajando poquito a poco. Bueno, pues esto es la típica ampliación de capital para todo el mundo, donde nos inflan el precio de la acción, nos la dejan caer, mientras los derechos estén en circulación y luego pues que reaccione según como quiera el mercado. En Almirall no, el Almirall fue al revés, caída, 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 caída y ampliación de capital con el precio por encima del mercado. Algo que llama mucho la atención, pero que a todas luces parece que es porque la principal familia lógicamente confía mucho en la empresa y piensa que todo lo que va a venir a partir de ahora van a ser muy buenas noticias y por lo tanto sus acciones crecerán y crecerán. No para deshacerse dentro de 6 meses ni un año ni muchísimo menos, pero en un lustro, por ejemplo, podríamos estar hablando de otros precios mucho más llamativos para Almirall. Quién sabe, ¿no? Estamos hablando a un futurible muy 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 lejano. Ahora sí vamos con los bancos, pues el Santander rebota casi muy bien en la zona de la media de 200 sesiones y bueno, a partir de ahora, pues por ahora, tal y como está dejando la vela, esto se podría considerar un doble techo. Fijaros que estamos en la zona de los 3,63 euros, 3,64 euros y está dejando una vela de rechazo al precio. El viernes también dejó una vela de rechazo al precio y eso no determinó que hubiese que bajar el lunes, todo lo contrario, fijaros, estamos a un precio superior, pero también está marcando un rechazo. Ahora mismo estamos en tierra de nadie, tendría que superar con crecer la zona de los 36 euros, perdón, 36 euros, 3 euros con 65, vamos a dejarlo ahí, tendría que superarlo con fuerza, dejando una vela verde bien hermosa, para dar por terminado este doble techo y olvidarnos de él y ya pues ir a buscar zonas más lógicas que estaríamos hablando de los 4 euros con 0,7 hasta la zona de los 4 euros con, perdón, desde la zona de los 4,03 hasta la zona de los 4,07. Más o menos que es donde tienen las proyecciones y el 138 de FIBO. Pero por ahora no está definido que eso sea probable. Si nos quedamos así con este doble techo, lo más probable es que veamos otra corrección hasta la media de 200 sesiones una vez más y luego ya veremos, porque está mostrando ciertas debilidades que por ahora no están muy bien determinadas, con lo cual estamos ahora que ni para adelante ni para atrás, que ni para adelante ni para atrás. Todo dependerá de lo que haga hoy, mañana, incluso el miércoles, ¿vale? Tenemos que cerrar por encima de esos 3,65 con una vela verde bien hermosilla, si no, no hay nada que hacer. BVA, bueno, pues fijaros a dónde está el BVA. Ya el jueves fue a buscar esta zona tan interesante que son los 7,98, antiguamente los 8,07 si no recuerdo mal o algo así. ¿Por qué? Porque entregó un dividendo de 13 céntimos y eso pues nos hizo bajar lógicamente todos los precios, incluidas las proyecciones de Fibonacci, que gracias a Dios lo hace automáticamente el programa, pero no mis marcas, las que las tuve que modificar. Estamos hablando de un precio que antes era bastante redondo, ahora no tanto, 3,97 euros, perdón, 7,97 euros, 7,98,
Más o menos esa es la zona. Pues ahí se ha parado las tres velas, la del jueves, la del viernes y hoy la del lunes, que quería superarlo pero ha retrocedido y justo ahora está en ese momento clave. ¿Quiere decir que es el momento de empezar a vender BBVA? No, ya lo he dicho en los últimos vídeos. Es momento de tener mucho cuidado. Estamos en un precio muy elevado para los bancos, en algunos bancos, en este caso el BBVA, con precios históricos muy elevados, y hay que tener siempre cuidado. Es momento de pensárselo muy bien. ¿Merece la pena correr el riesgo? ¿Me pongo un take profit? ¿Salgo con la mitad de las acciones? ¿Qué hago? Bueno, pues cada uno ahí tiene que decidir qué es lo más lógico para él. No es lo mismo haber comprado a 5,5 euros que haber comprado a 4 euros que haber comprado a 7,50 € en el último calentón. No es lo mismo. Aquí cada uno tiene que tener la mente muy fría, saber dónde estamos, saber en qué momento histórico nos encontramos, los tipos de interés vuelven a subir, lógicamente los bancos lo van a notar, pero llegará un momento que cuando los tipos de interés destruyan la economía, hachazo que te crió y las caídas serán muy verticales. Y ese es el momento en el que a alguno le va a coger con el pie cambiado. No, es una caída momentánea que no tiene nada que ver con el banco y patapum. Y perderemos todo lo ganado. Así que yo soy de la vieja escuela. Yo soy de los de empiezo a coger beneficios y si puede ser que los beneficios que coja sean para pagar todo el dinero que he metido en esta acción. Y luego me dejo unas cuantas acciones dentro por si suena la flauta y sigue subiendo. Yo soy de esa escuela. Ahí, pero yo yo no le puedo decir a nadie lo que tiene que hacer. Yo os digo lo que yo hago. ¿Vale? Que es lo normal en estas cuestiones. Vendo suficientes acciones para asegurarme que todo el dinero que he invertido en un principio ya lo he ganado, más todos los gastos correspondientes de Hacienda, venta de acciones y demás, ya sabéis cómo va este tema, y luego pues las acciones que me queden, que son regaladas, por así decirlo, bueno, pues eso que me vaya generando dividendos y beneficio. Que lo veo que no responde bien, me salgo con todo. Y si veo que reacciona bien, pues me quedo quietecito y ver cómo crecen mis beneficios. Pero siempre asegurar vuestro dinero, asegurarlo, porque es la mejor forma, con el paso de los años, es la mejor forma de no ir perdiendo dinero poquito a poco. Por último de los bancos tenemos a Bankinter, que como comentábamos el otro día, fijaros qué bonito se ha puesto. Bueno, qué bonito. Está bastante feo el gráfico desde que salió del canal aquel longevo que teníamos. Pero fijaros como poquito a poco me va haciendo, parece que me está haciendo caso y os decía, bueno, cuidado con las acciones y los gap bajistas o alcistas porque es donde se para la acción. En varias ocasiones además se para en la parte, este es el gap, ¿vale? Este rectángulo verde es el gap que dejó principios de marzo del 2023. Bueno, pues el precio se paró casi en él, ¿no? El precio, cuando llegó a ese gap, habrá muchísima gente deseando salir. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que compró en esta zona aquel día y bueno, pues vio unas caídas brutales y en vez de salir, bueno, pues decidió esperar, pensando que no iba a caer mucho. Pues fijaros la caída que tuvo posteriormente. Pues esa gente, en cuanto vio que el precio de la acción se acercaba a él, vendió con fuerza. ¿Y por qué? Porque ya por el camino se llevó 1, 2 y 3 dividendos, ¿vale? En total 10 céntimos, 17 céntimos, 25 céntimos por acción. Bueno, pues si yo me he llevado 25 céntimos de dividendo, lo he pasado muy mal durante todos estos trimestres, que prácticamente son 9 meses, 3 trimestres, y veo que el precio de la acción llega a mi precio de compra, yo me salgo por patas, que ya lo he pasado bastante mal. Esa es la típica reacción que tiene la gente. Con lo cual, ¿qué nos deja? Pues un técnico que se comporta así. Luego la salida de la gente provoca esta caída. ¿Y dónde se para? Bueno, pues en la línea de tendencia verde que teníamos marcado. Además la está respetando bastante bien. Me alegro. Es una línea verde, bueno, pues marcada de aquella forma que no tiene mucho sentido, pero por ahora lo está respetando bastante bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente zona de resistencia? Pues lógicamente ya habrá salido la inmensa mayoría de la gente en esta zona. Lo normal es que se vuelva a parar ahí y que al día siguiente o a los 2 días se pare la parte superior del gap, es decir, en 6,48 € aproximadamente. ¿Por qué? Pues exactamente el mismo motivo, porque aquí habría mucha gente que haya comprado las acciones de Bankinter y se haya encontrado con esta caída y en vez de salir, pues ha mantenido el tipo. Lo mismo, se ha llevado 3 dividendos por el camino y en cuanto ve el precio, su precio de compra, que aún encima coincide con el 100% o muy cerquita del 100% del impulso anterior, pues dice, yo ni me la juego, me voy, pero que no miro ni atrás y otra vez la acción volverá a caer.
Y luego ya cuando se supere todos estos límites, aún encima tenemos aquí el 100% del impulso anterior en 6,57, otra resistencia interesante, que si se supera, lógicamente pues tendríamos camino libre para ir a buscar el 100%, 100% no, perdón, la parte superior del canal alcista de larga duración, que es más improbable. ¿Por qué? Porque fijaros que os daba precios objetivos entre 7,20 € y 7,50 €. Algo que con el paso de los trimestres, pues fijaros, no se ha modificado porque los bancos se están comportando muy bien. El futuro dentro de un año para los bancos es pésimo, muy malo. Y bueno, pues estamos unos precios excesivamente altos para Bankinter. Superar esos precios es probable, pero es bastante más probable que llegue a la zona de los 7,20 €, 7,50 € y ahí se quede. Y luego ya empecemos un declive bastante interesante para los bancos que se mantendrá algunos trimestres y luego caída brusca. Eso sería lo más lógico, lo más lógico. Pero quién sabe. Yo no sé el futuro, yo no tengo un turbante ni una bola de cristal, así que simplemente hablo por lo que ha pasado en el pasado, lo que se ha repetido muchas veces y ahora lo normal es que se vuelva a repetir. Así que atentos a los bancos porque podemos estar viendo ya los últimos rebotes, las últimas subiditas antes de una caída muy prolongada. Y ahora sí vamos con IAG. IAG, que es una acción que se estaba comportando bastante regulera y ahora nos encontramos tomando un máximo. No ha sido capaz de superar el máximo anterior. Fijaros que lo tenemos aquí, que además dejaba un gap bajista tremendo, ¿vale? Ese gap comenzaba en la zona de los 1,79 € prácticamente, casi, ¿eh? No lo roza por una milésima. Bueno, pues no ha sido capaz de superar este máximo ni mucho menos de cerrar ese pequeño gap. Bueno, pues es un punto más de debilidad, quiere decir que no hay confianza. Hoy tenemos una vela roja y os voy a avisar, todos aquellos que estéis dentro de IAG, no sé si lo habéis visto, pero tenemos malas noticias de Islandia. Las llevo observando todo el fin de semana y es algo pues muy llamativo. Fijaros, hay un nuevo volcán en Islandia que pues está por tocarnos las narices a todos y resulta que bueno, podría ser tan llamativo como aquel volcán del 2010, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, porque si se me da mal decir los nombres de los medicamentos, imaginaros uno en islandés, o sea, me quiero morir. Tiene más Jotas y más Ks que yo que sé. Bueno, lo he mirado antes y no quiero pronunciarlo, no me da la gana. Bueno, pues ahora estamos más o menos en la misma situación. Esta incluso puede ser bastante peor. ¿Quiere decir que mañana va a explotar el volcán? No. ¿Quiere decir que en un día ha tenido 800 sismos, 800 terremotos y por lo tanto tiene unas señales de que puede explotar el volcán? Sí. Entonces ahora hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Para todos aquellos que no tuvieseis comprado acciones en el 2010, como es lógico, bueno, pues se vivieron momentos muy dramáticos que luego no fueron para tanto, ¿vale? Ahora los vamos a ver, no fueron para tanto. Pero hay que estar muy atentos. Todos aquellos que hayáis comprado IAG en las últimas semanas, aprovechando estas caídas hasta la zona de 1,58, algunos que estuvisteis atentos a la zona de 1,51, bueno, pues no sería mala señal que fuese a buscar a 1,51 € si se corta el tráfico aéreo. Pensar que en el 2010 se cancelaron algo así como 100.000 vuelos en unas cuantas semanas, que se quedaron en tierra no sé cuántas millones de personas. Fue una catástrofe. Pero luego las caídas no fueron para tanto. Ni muchísimo. No ha tenido nada que ver con el COVID. O sea, lo del COVID fue espectacular comparado con el 2010. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Fijaros. Noticia de abril, 16 de abril del 2010. Las aerolíneas sufren en bolsa por erupción del volcán en Islandia, ¿de acuerdo? Aquí veíamos las caídas, con caídas, en ese momento era Iberia, no IAG, cerraban con unas caídas del 3,4% hasta los 2,57%, Vueling también cerraba con unas caídas del 1,8%, la Lufthansa caía, me parece, con un 4,1%, la British Airways con un 3,1%, bueno, unas caídas espectaculares en un solo día. Si nos vamos al histórico de ese 2010, aquí tenemos este 2010, se produjo más o menos en abril, mediados de marzo, finales de marzo y todo lo que lleva abril. Fijaros, podíamos haber comprado en un buen momento en torno a los 7 euros. Esta es American Airlines, ¿vale? Sufrieron más las europeas que la americana, pero bueno, fijaros, como American Airlines y la Lufthansa iban más o menos a la paridad en ese momento,
pese a que la americana lógicamente en dólares, Lufthansa lógicamente en euros, ¿no? 7,50 € con caídas en las últimas semanas que le podían haber llevado hasta los 5,40 €, más de 2 euros cuando estábamos a 7 dólares con 50, perdón, más de 2 dólares con un precio de 7,50 dólares. O sea, es una caída brutal. Estaríamos hablando en torno a un 35% del valor de la acción. Una caída potente. ¿Qué pasó después? Con estas semanas de incertidumbre, pues fue a buscar la media de 200 sesiones y a partir de ahí tuvo una subida espectacular que no solo no lo llevó a los 7 dólares 50 en tan pocos días, cuando ya se empezó a recuperar la normalidad por ese volcán. Y fijaros, cuando la gente tiene ganas de comprar, se superan con creces y le lleva pues a unos 11 dólares con 60. Espectacular la subida que fue posterior. Lógicamente te comes desde marzo hasta mayo con unas caídas tremendas y luego desde mayo tocas máximo en noviembre, ¿vale? O sea que fijaros, es un periodo de caídas muy brusco, pero que luego en unos pocos 6 meses, 7, 8 meses, bueno, pues no solo recupera la normalidad, sino que además marcas máximos. O sea, estupendo, ¿vale? Esto fue American Airlines. Si nos vamos a Lufthansa, lo mismo. Dejadme que me lo localice. Aquí está, enero, marzo, aquí fue. Estábamos hablando de 7,60 € y fijaros, aquí las caídas fueron más profundas, pero también les llevó a la zona de los 5,80 €. Al final prácticamente la misma proporción, un 30 y tantos % de caída. Lo que pasa que empeoró muchísimo el dato técnico, ¿no? No estábamos en la misma situación. Muy por debajo de la media de 200 sesiones y debajo de los dos mínimos anteriores. Pero una vez que se recupera la normalidad, ¡pum! Fijaros el gráfico cómo se dispara y nos lleva a precios en torno a los 10 euros por acción. Habiéndolos comprado en el peor momento a 7,50 €, comerte una buena caída y luego, pues oye, tenemos 10 euros con un 25%, vamos a decir un 33% más de beneficio habiéndote comido toda esta caída. Con lo cual, ¿qué sacamos en conclusión? Que hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en Islandia, hay que tenerlo muy presente y más, si puede ser más duradero y prolongado y más intenso que el del 2010, pero bueno, que al final todo vuelve a su cauce, a no ser que haya una debacle mundial, pero ya me espero cualquier cosa, no lo creo, ¿no? Lógicamente estaremos hablando de algo parecido al 2010, si sucede, que nadie sabe si va a suceder, yo supongo que sí, pero fijaros, podríamos tener unas oportunidades de compra muy, pero que muy buenas en aerolíneas. Eso sí, no va a ser en una semana o dos, que nadie comete la locura de decir, bueno, pues ya ha caído durante 7 días, yo creo que ya voy a comprar. No, vamos a dejar que caigan porque fijaros aquí, simplemente la historia se va a repetir, ¿de acuerdo? Estamos hablando de mediados de abril del 2010 y mejor precio finales de mayo del 2010, ¿vale? Así que estaríamos hablando de un escenario de 1 mes y medio, 2 meses como muchísimo, ¿vale? Es algo que hay que tener muy, pero que muy en cuenta para IAG en las próximas semanas. Ya veremos en qué queda todo esto. Quizás a lo mejor pues es una exageración, pero bueno, las autoridades de Islandia ya están evacuando la zona, declarando zona de emergencia, con lo cual, oye, es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Podríamos ver un escenario para IAG y cualquier otra línea aérea europea, incluso la americana, en American Airlines, pues con unos precios muy pero que muy buenos para un futuro cercano. Ya estaríamos hablando para el 2024, teniendo en cuenta que lógicamente en el 2024 nos podríamos encontrar con una crisis acelerada. De eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, momentáneamente con esas caídas, entre comillas, futuribles, podríamos ver oportunidades muy pero que muy buenas. Así que atentos todos a IAG, tanto los que estáis fuera y queréis entrar como los que estáis dentro, y es posible que os comáis una caída tremenda que, bueno, pues ahí habría que empezar a promediar, porque serían precios muy, pero que muy interesantes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. A todos los miembros del canal os debo unos cuantos vídeos con las acciones que me habéis pedido. Estoy intentando meterlas todas en 3 vídeos consecutivos, a ver si soy capaz, pero eso será mañana. Que paséis una buena tarde y nos vemos mañana. Un saludo a todos, chao.